Vamos Muy a bien. ver, entonces, Estefano, mira, golpeó la puerta del shock room, ingresó un paciente. Anda a fijarte qué es. ¿Sabes Bueno, qué? Doc, a ver, vamos, Dale. vamos a ver con qué nos encontramos. Lo que tenemos acá es un paciente masculino, 70 años, hipertenso, EPOC, que viene con un cuadro de dificultad respiratoria, de 48 horas de evolución, rápidamente progresiva en las últimas 12 horas, que ingresa al shock room con los signos vitales que vemos en pantalla, una saturación de 99%, una frecuencia respiratoria de 22, hipotenso, con una media de 49. Así que mientras usted se va acercando, lo vamos acomodando en el shock room, paciente en posición sentada, doble soporte de oxígeno, cánula nasal, más una máscara de reservorio. Le vamos a colocar 2 vías. El paciente lo vamos a empezar a expandir, vamos a tratar de mejorar su presión arterial, a optimizarlo. El paciente progresa igualmente con dificultad respiratoria, sin mejoría, no levanta saturación. Sí, me parece que lo vamos Así- a tener que intubar, Estefano. ¿Qué te parece a sí, vos? sí, sí, muy Bueno, mala mecánica. Bueno, ya le empezaste a pasar fluidos, le pasamos un poquito de noradrenalina, digamos en goteo. Mirá, ahora estoy viendo los signos vitales, estoy en el shock room y ya tenemos 120-80 de tensión arterial, tenemos una saturación del 97%, vamos a intubarlo. Vamos a ir todo. Ponemos la inducción, la parálisis y Estefano, mirá lo que nos encontramos. Bueno, Doc, en la laringoscopía directa lo que vemos es un grado 2 de Comark, así que lo que vamos a hacer es tratar de mejorar, vamos a... Espere un minutito, doctor, espere un minutito, porque tenemos acá un montón de gente que quiere opinar también, porque estamos en una clase y necesitamos de su opinión. Entonces vamos a ver, le vamos A a ver, pedir a todos ustedes que por favor voten a ver qué es lo que harían. Estamos ya, el paciente está compensado, tiene una buena tensión arterial y vamos a ver aquí. Es el grado 2. ¿Cuál es la mejor opción para obtener una vía aérea definitiva? ¿Utilizar una bujía? ¿Una máscara laringea? ¿Vamos a realizar una cricotomía? ¿O vamos a mejorar la posición oído-esternón y vamos a utilizar la maniobra bimanual? ¿O directamente vamos a intubar, vamos a proceder a la intubación? Ahora entonces les digo que van a tener 30 segundos para que todos ustedes puedan llegar a votar estas opciones. Tixi, Estefan, sí, usted Doc, también dígame. vote, por favor, ¿eh? Yo ya puse mi voto. Y los panelistas también, ¿eh? Queremos ver a los panelistas votando. Muy bien. A ver, ¿tenemos el resultado? Bueno, vamos a ver qué nos dicen los que estamos compartiendo el simposio. Bueno, bujía 8%, máscara laringe un 10%, cricotomía solamente el 4%, y hacer la posición oído-esternón y maniobra bimanual 35%, y directamente intubarlo dice el 43%. Muy Muy bien, bien. perfecto. Entonces, ahora, bien. ¿Ahora qué pasó? En vez de tener la situación que recién vimos, en vez de ser un grado 2, lo que estamos observando es un grado 3. A ver, quisiera ver la opinión de Tixi, los panelistas, y a ver si todos pueden llegar a votar. Presentamos la votación. Muy bien, entonces, en el grado 3 de la escala, Corman-Legam, ¿cuál es la mejor opción para obtener una vía aérea definitiva? En este caso, en el grado 3, la usaríamos la bujía, utilizaremos una máscara laringea, una cricotomía, haremos una posición oído-esternón y maniobra bimanual, o directamente lo intubamos. Tenemos 30 segundos para votar. Perfecto. Entonces, utilizaría una bujía al 19%, la máscara laringea al 16%, la cricotomía al 14%, haría nuevamente posición de oído esternón y maniobra bimanual el 22% y directamente le intubaría el 30%. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces en este momento
¿Cuáles son un poco los desafíos y cómo podemos mejorar nuestra laringoscopía a través de 7 secretos? En primer lugar, tenemos que tener experiencia. Es decir, es fundamental que nos entrenemos. Puede ser simulación básica, así con las cabezas de intubación, y luego intentar, guiado por un experto, el de tener las destrezas y las habilidades de la laringoscopía. Cuanto más experiencia tengamos, mejor vamos a realizar laringoscopía y la intubación de nuestros pacientes. Otro secreto también es que mientras nosotros podamos utilizar parálisis muscular, succinilcolina, rocuronio, lo que ustedes elijan en sus protocolos, porque la parálisis mejora la visualización del orificio glótico. Vamos a ver también la optimización de la posición, que vamos a verlo después, el manejo externo de la laringe, que para mí es central. También tenemos que saber, digamos, elegir una apropiada longitud de la rama del laringoscopio, el tipo de rama del laringoscopio según la situación que veamos, y por último, determinados desafíos y secretos de la intubación y la introducción del tubo en el orificio orotraqueal. Mi amigo Levitan, Richard Levitan, publica un trabajo experimental en el 2003 en 7 cadáveres frescos, donde lo que va a hacer va a ponerlo en 3 posiciones. Una posición directamente la cabecera en la camilla, otro levanta la cabecera 8 centímetros y luego el último va a ser una elevación plena, es decir, lo que se llama oído externo. Aquí vamos a ver, aquí está mi amigo Levitan, donde levanta la cabecera unos pocos centímetros y vamos a observar que se va a ver la epiglotis, pero no vamos a ver el orificio glótico. En cambio, si nosotros elevamos más la cabecera, vamos a ver bien el orificio glótico. Y como vemos acá, si lo elevamos, justamente vamos a obtener una excelente visualización. Fíjense qué interesante que tenemos que poner la alineación del oído con el esternón. Aquí arriba era lo que se decía clásicamente, la posición de hiperextensión del cuello, o de esfinar. Fíjense si en esta radiografía se ve claramente que se puede llegar a intubar, pero que el espacio de visualización del orificio glótico y de trabajo para ingresar el tubo orotraqueal es muy pequeño. En cambio, miren qué lindo espacio tenemos y qué buena visualización con la elevación y justamente la obtención de oído externo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros va después de la sedación, de la parálisis, es colocar una buena posición oído esternón, que fíjense en un paciente con una camilla, vamos a elevar la cabecera, poseyendo la posición oído esternón. Si el paciente está con trauma y está empaquetado, vamos a hacer Trendelenburg invertido para obtener dicha posición. Vamos a ver que en el paciente obeso también vamos a tener que empezar acá, desde la región lumbar, a colocar, digamos, toallas, sábanas, para poder obtener esta posición justamente oído esternón, que va a permitir entonces caer la lengua hacia el maxilar y va a desobstruir justamente la visualización de la vía aérea. Otro secreto, acá tenemos a nuestro amigo Stefano Tisi, como se llama, estamos viendo que cuando nos tiene un paciente un traumatismo cervical o sospecha traumatismo cervical, tenemos que hacer la intubación con la inmovilización cervical. Les aconsejo siempre que el operador esté enfrentando, digamos, al que sostiene el cuello a lo que va a realizar la vía aérea, porque le deja más espacio de trabajo. Pero acá hay un error. Si pone este pulgar acá, yo cuando trate de colocar la rama del laringoscopio, voy a tener una resistencia en la apertura bucal, con lo cual la correcta posición es justamente dejar bien alineado y fijo, digamos, el cuello, pero dejar libre la mandíbula para que yo pueda, o el operador pueda realmente realizar la laringoscopía. Acá hay otro secreto que es muy interesante, este trabajo publicado en el 2016, que van a ser 14 cadáveres, también fueron sometidos a 3 intubaciones, utilizando endoscopios con detección de fuerza. Mientras que el movimiento simultáneo de la columna cervical se registró con fluoroscopía lateral y se observó que en la relación entre la fuerza del laringoscopio y el movimiento del segmento cervical lesionado no se confirmaron. ¿Qué quiere decir esto? Que es poco probable que nosotros podamos agravar o generar un empeoramiento de la lesión a nivel cervical cuando realicemos una laringoscopía. Y estos 3 trabajos nos están hablando que luego de pacientes ya confirmados con lesión cervical,
cuando se los intubó, solamente se detectó un deterioro neurológico en el 0,03%. También hay una cuestión muy clara, que cuando nosotros inmovilizamos la columna cervical, vamos a perder la posibilidad de tener una buena visión directa en la laringoscopía. Y esto, en este trabajo, se habla que en un 50% de los casos vamos a tener dificultad en la visión del orificio glótico. También vamos a tener más tiempos más largos de intubación en más intentos fallidos, con lo cual, paradójicamente, pueden conducir a un movimiento mayor durante la intubación. Con lo cual, hoy en día no podemos afirmar, porque no tenemos evidencia médica para afirmar que cuando un paciente tiene sospecha de lesión cervical, no hagamos la inmovilización, pero tengamos en cuenta que vamos a tener una vía dificultosa. También hay otro tema que otro mito. Siempre cuando uno compara el laringoscopio con el videolaringoscopio, yo pienso que dice, pero el laringoscopio, el videolaringoscopio, si tenés sangre, vómitos o secreciones, te tapa la cámara y no podés visualizarlo. Y este trabajo es muy interesante, publicado en el 2017, que justamente dice que si hay secreciones importantes, va a dificultar la visualización tanto en un video como también en un laringoscopio. Aquí tenemos una cuestión que es muy clara. Si tenemos un paciente con trauma, con sangre, con vómitos, con secreciones, es de mucha utilidad utilizar una succión rígida de gran calibre. ¿Cuándo vamos a colocar? Fíjense, acá está el laringoscopio, se coloca, digamos, esta succión rígida de gran calibre hacia la izquierda del laringoscopio con una aspiración permanente. Si permanentemente me está sacando la secreción y la sangre de ese lugar, digamos, y yo puedo llegar a intubar. Si tengo otro sistema de aspiración, voy a aspirar con la mano derecha visualizando lo que tengo que aspirar. Y aquí encontramos un gran interesante secreto. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es agarrar con 3 dedos. Yo sugiero que agarren con 3 dedos el laringoscopio, bien suave, despacito, para tomar la lengua, y lo que tengo que buscar primero va a ser la úvula. Porque generalmente cuando yo pierdo las referencias anatómicas y no veo, es porque me pasé. Es decir, yo me pasé el epiglotis. ¿Qué pasó en ese momento? No veo nada, ningún problema. Con tranquilidad retiro la rama del laringoscopio, tomo bien la lengua y me voy a fijar a mi amiga, que es la úvula, que siempre va a señalar la epiglotis. Cuando veo la epiglotis, cambio la rama, cómo tomo como sujeto el laringoscopio, lo voy a agarrar con toda la mano, voy a ir por encima del epiglotis hacia la varícula y voy a jalar hacia el cenit, con lo cual va a hacer que la epiglotis se pegue en la pala del laringoscopio. Fíjense cómo queda claro, y para que no se olviden ustedes, la úvula siempre señala la epiglotis. Acá vamos a ver cómo entonces estamos viendo perfectamente la úvula, va a señalar la epiglotis, vemos las cuerdas vocales, colocamos el tubo. Y otro secreto es que cuando estamos colocando el tubo se puede trabar porque puede chocar contra la pared anterior de la laringe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Girar hacia la derecha. Girar hacia la derecha. Manejo externo de la laringe. Vamos a ver entonces, que un poco vamos a resolver el caso. Lo que decías, Estefano, era que vos habías dicho que, digamos, estábamos con un grado 2. Que estamos con grado 2. Vos en ese grado, ¿qué hubieses hecho en primer momento? Y en primera instancia, aparte de tener un buen posicionamiento de oído esternón, que per se mejora la visualización de la vía aérea, un primer intento de manipulación externa de la laringe. Dato interesante, que la manipulación externa de la laringe la tiene que hacer el operador, ¿sí? Si bien requiere de la ayuda de un asistente externo, porque obviamente va a necesitar después manipular con esa misma mano el tubo, lo importante es que cuando se manipule la laringe externamente, el que esté manipulando la laringe sea el mismo que esté visualizando o intentando visualizar la laringe. Con la ayuda de una tercera mano, digámosle, que sería la de un asistente, intentar descender la laringe para ver si podemos mejorar la visualización en este caso. Eso sería el primer intento, más bien, el primer intento de mejorar la visualización, justamente. Sí, me parece bárbaro. Eso sería un poco lo que yo haría y lo que yo le recomendaría. Estefano, me parece muy bien,
si nosotros hicimos esa maniobra y no pudimos realmente Exactamente. mejorarlo, uno podría, digamos, intentar intubar. Fíjense, estos son los aritenoides. Si uno seguía, no ve las cuerdas vocales como sería lo ideal, no ve la apertura, la abducción de las cuerdas vocales como sería lo ideal, pero uno podría ir a apuntar acá al tubo, siempre en palo de hockey, es decir, con una punta, con una elevación de 45 grados el tubo y con mandril, intentar intubarlo. Y voy a mostrar ahora lo que decía Estefano. Fíjense, estoy haciendo una endoscopía, yo mismo coloco la mano, manipuleo la laringe, digamos, con la maniobra bimanual, llevándola cuando mejor obtengo la mejor visualización, entonces le digo a un segundo operador que me preste la mano, que la vea entonces en este momento, y ahí cuando estoy viendo, le digo que deje sujeta la mano, le pido el tubo y procedo a intubación. Y aquí el paciente estaría finalizado la manipulación externa a la laringe o también llamada maniobra bimanual. Bien. Y acá hay un secreto. Miren, yo hace más de 35 años que estoy con el tema de la intubación. Y mi gran maestro decía siempre, cuando vos realices, digamos, la endoscopía, hagas la manipulación externa de la laringe. ¿Por qué? Le voy a mostrar este gráfico. Acá está la rama curva del laringoscopio, acá es la varécula, ¿sí? Y vamos a ver que si yo hago presión aquí justamente con la otra mano, voy a enganchar el ligamento epiplóquico hacia, digamos, la varécula y voy a intubar mejor. Entonces, no solamente la manipulación externa de la laringe me permite mejorar la visualización, sino que me permite justamente tomar por encima la varícula y mejorar, digamos, la visión al levantar mejor la epiglotis. Yo diría que sería una práctica de todos los días. Otro tema, tenemos que ver qué rama vamos a utilizar, el número y el tipo de rama. Y vamos a ver que vamos a ver diferentes las ramas tipo Macintosh, que Macintosh. van a ser las curvas, y las Miller, que van a ser las rectas. Yo les aconsejo que siempre utilicen la 4. ¿Por qué la 4? Porque si yo realmente profundicé mucho y estoy muy profundo, la retiro un poquitito. Pero si yo me quedo corto con una 3 o con una 2, nunca voy a poder llegar al orificio glótico. Exactamente la misma teoría para las rectas. Entonces, yo siempre preparo y le aconsejo tener una rama número 4 curva y una rama número 4 recta. Y dentro de las rectas, acá viene otra cosa interesante, que hay dos tipos. Están estas bien finas, que son el modelo alemán. ¿Y qué permite? Justamente manipular bien, y por eso una laringoscopía, cuando tengo una boca pequeña o la restricción de la apertura bucal. Fíjense acá que voy a tener dos tipos. Esta es la que yo le dije, la alemana, pero esta es la americana. Fíjense cómo la pestaña de la pala justamente es mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque esta estaría indicado para aquellos que tienen una apertura bucal grande, importante, holgada, pero lo que tiene una lengua muy grande. Entonces yo con esta pala puedo desplazar hacia la izquierda la lengua sin dificultad. Entonces este sería el set que yo les recomiendo de siempre tener una rama tipo alemana o fina, digamos, de Macintosh, tipo 4, una americana, digamos, ancha, también tipo Macintosh tipo 4, y la Miller o la recta número 4. Y otro de los secretos, fíjense, si yo me voy a hacer me voy muy hacia la izquierda, la lengua se me va a caer hacia la derecha. Si voy en el medio, se me va a dividir la lengua hacia la izquierda y hacia la derecha. Siempre yo voy a trabajar cuando estoy haciendo una laringoscopía con un recto del lado derecho del paciente. Estefano, con este tipo de laringoscopía, ¿vos has tenido experiencia en utilizar bujías para este tipo de laringoscopías? Bueno, la verdad que sí, que lo más cómodo para la laringoscopía recta y la utilización de la bujía, gran aliado, somos gran fanáticos de la bujía, es aprovechar la curvatura o el surco que tiene justamente la laringoscopía recta, la rama recta del laringoscopio, para
utilizarlo de guía para la bujía justamente y llegar más fácilmente a la laringe, entendiendo que con la laringoscopía recta uno lo que hace es levantar, enganchando la epiglotis, el acompañar el surco, como ahí bien marca usted con el mouse, el acompañar el surco de la rama recta nos lleva directo hacia la laringe. Esto es un dato no menor. Y si bien es algo bastante sencillo y uno cuando lo dice parece una bobada, esto nos asegura incluso en visualizaciones no perfectas de la laringe, y habiendo enganchado bien la epiglotis, que la bujía vaya directo hacia el espacio glótico, asegurándonos justamente, habiendo puesto una bujía ya entre las cuerdas vocales, que la intubación va a ser exitosa. Siempre otro dato interesante, que justamente lo charlábamos el otro día con el doctor, es cuando trabajemos con la bujía, intentar introducirla desde la derecha hacia la izquierda, tratando de que nos tape lo menos posible la visualización de la vía aérea. Si bien la bujía es un elemento de pequeño calibre, si uno intenta introducirse muy de frente, puede obstruir la visualización y eso también puede complicar un poco la situación. Son dos consejos que por ahí son pequeños, pero que sirven mucho. Sí, fundamentalmente, acuérdense que el recto nosotros lo utilizamos, que vamos a charlar ahora, qué indicaciones tiene, pero generalmente cuando la boca es muy pequeña. Y posiblemente un segundo operador va a tener que tomar la comisura labial y tirarla hacia la derecha para que pueda trabajar, como decía Stefano, con la bujía derecha-izquierda y que pueda perfectamente, como se llama, pasar por este canal y poder ayudar entonces en la intubación. Entonces aquí les cuento algo. Fíjense que, como se llama, cuando uno utiliza tradicionalmente una bujía, uno lo va a utilizar en este grado, en el grado 3A, donde va a hacer a ciegas con la bujía, va a apuntar hacia la mitad de la epiglotis, aquí sería la donde se apunta, y uno va a pasar la bujía que va a sentir entonces unos resaltos que son justamente el resalto de estos anillos traqueales. Entonces, cuando uno ve un 3A, y que realmente hace la maniobra bimanual y pone bien el paciente oído esternón, y a pesar de eso continúa haciendo un 3A, la utilización sería la colocación de una bujía. Utilizar el curvo, digamos, y poder colocar una bujía. Apuntar acá al medio en la bujía y pasar, digamos, bien pegado, y cuando uno siente los resaltos de los anillos traqueales, estaría en la vía aérea. Pero ¿qué pasa en el grado 3B? En el grado 3B, yo, si coloco la bujía apuntando por acá atrás, va a aparecer al esófago, porque fíjense cómo está. Entonces, en este caso, tenemos la indicación de utilizar el recto. Como decía Stefano, el recto no va a ir por arriba como el curvo, como en este caso del epiglotis, sino que va a ir por abajo y la va a levantar. Levantándola la estamos viendo. Esto sería una de las indicaciones de la utilización de la rama recta. Otra de las indicaciones, vemos en esta úvula que generan este tipo de epiglotis, que se llama en omega o tubular, que son generalmente laxas, largas, donde lo estamos viendo en las pacientes obesos y con cuello corto. Y que lo que observamos, fíjense que las cuerdas vocales están acá, están muy lejos. Entonces, obviamente que esto se puede realizar y mejorar con la utilización del videoengoscopio, pero si no tengo videoengoscopio, yo si quiero ir por arriba con un curvo, con una rama curva, no voy a poder levantar la epiglotis, porque es tubular y es muy larga. A veces pasa parecido en los niños, que es muy laxa y muy larga también la epiglotis, con lo cual acá sería otra indicación de la rama recta. Ahora vamos a ver la introducción del tubo. Nosotros cuando el tubo es hecho por la industria y nos entrega el tubo, es en forma curva o de banana. Si yo coloco el mandril, voy a primero a ver, voy a obstaculizar, no voy a poder ver adecuadamente porque justamente en mi ojo, mi visión va a pegar contra esta curvatura y contra esta. Entonces lo que nosotros aconsejamos es hacer en palo de hockey, siempre intubar con mandril, elevar 45 grados la punta, y fíjense cómo yo acá tengo mi ojo, si yo tengo en esta forma, voy a ver siempre el orificio glótico. Y siempre cuando voy a intubar, el secreto es también apuntar, digamos, en la base del orificio glótico para que ingrese adecuadamente. Aquí vamos a ver, miren, lo puse curvo yo en este video y no veo nada.
y mejor voy al esófago. En cambio, yo fíjense cómo puse palo de hockey, me ayuda el segundo operador y estoy viendo perfecto el orificio glótico, no me corto la visión, no me interrumpo la visión con el tubo orotraqueal. Otra de las cosas que decía justamente Estefano, las ventajas de utilizar digamos, el bully. En lo que hemos visto en la pandemia, uno de los aprendizajes que yo he tenido es primero utilizar el bully. ¿Por qué? Porque teníamos las antiparras, teníamos las máscaras, se nos brillaban, Empañaban, se nos calor, empañaba, no veíamos nada. nervios. Entonces, es de buenísima utilidad. Fíjense, como con Estefano sacamos este video, donde nuestra amiga la úvula siempre señala la epiglotis, y ahora lo que hicimos es hacer una intubación, como vemos bien, no tenemos ninguna dificultad para ver, pero utilizamos entonces la bujía para hacerlo. Eh, y después colocamos el tubo, y si cuando estamos colocando el tubo se traba, siempre gírenlo para la izquierda. ¿Se acuerda que le había dicho anteriormente, cuando se trababa, que pegaba con la pared anterior de la tráquea, un tubo con un mandril común, se giraba hacia la derecha, pero en este caso lo que se aconseja cuando colocamos es que sea hacia la izquierda. Un dato, Doc, que está bueno aclarar ahí, es que cuando se intube con la bujía, no retiren el laringoscopio hasta no haber posicionado el tubo, porque justamente el laringoscopio es lo que le va a estar corriendo o permitiendo que el tubo pase y no se esté trabando. Es un error bastante común posicionar el tubo y retirar el laringoscopio intentando poner el tubo sin estar haciendo una laringoscopía. Si bien la idea de la laringoscopía es la visualización de la vía aérea y habiendo pasado el bully por las cuerdas vocales, uno debería de asegurarse el correcto posicionamiento del tubo, no hay que sacar el laringoscopio hasta que el tubo no esté posicionado, porque justamente el laringoscopio es el que nos va a permitir y nos va a hacer el espacio, llevando la lengua hacia adelante, de que el tubo pase correctamente. Porque por más que pasen la bujía, si sacan el laringoscopio, el tubo no va a pasar después y va a ser complicado. Esto parece un dato menor, pero es un error bastante frecuente que se ve mucho cuando uno hace cursos y cuando lo está intentando enseñar a gente que por ahí no tiene experiencia con una bujía, que pasan la bujía y retiran el laringoscopio antes de colocar el tubo. Totalmente de acuerdo, Estefano. Y acá fíjense qué interesante. Ahora le voy a decir 8 secretos. Y fíjense que los 8 secretos de la videolaringoscopía, los primeros 7 son iguales que la laringoscopía común. Y agregamos el octavo, que es el bully. Es decir, vamos a ver ahora cómo nosotros vamos a intubar con un video. Los videos hay dos tipos. El tipo que tiene una rama tipo Macintosh, que es exactamente igual que cualquier laringoscopía con laringoscopio directo, común, y el hiperangulado es el que estamos viendo. Para el hiperangulado vamos a tener algunos secretos que vamos a realizar en la intubación. En primer lugar, nosotros vamos a ingresar por el lado medio, es decir, no vamos a ingresar apuntando hacia el hombro y de derecha a izquierda, sino que vamos a ingresar por la boca por el lado medio. Y fíjense lo que yo les decía. Este video es el que tiene videolaringoscopia, tiene una Macintosh. La forma de hacer la laringoscopía es igual que la laringoscopía directa. En cambio, el hiperangulado, que se ha diseñado fundamentalmente para mejorar la visión, digamos, para mejorar la visión del orificio glótico, y que ha demostrado superioridad fundamentalmente en los pacientes traumatizados y con aumento, digamos, con aumento de la visualización y de la intubación, fundamentalmente en aquellos que tenían inmovilización cervical. Pero vamos a tener que tener algunas tips para saber, digamos, hacerlo bien. Este es un video muy interesante que grabamos en la unidad de Aquí lo que emergencia. vamos a ver es lo que vamos a ver es aquí, lo que vamos a ver entonces es, aquí intubamos, ¿qué pasó? Intubamos, entramos por la línea media y vamos a ver las cuerdas vocales perfecto, vamos a ver los anillos traqueales, qué buena visibilización, pero fíjense, intentamos colocar el tubo y no pudimos. Acá hay, entonces seguimos intentando, tenemos una excelente visualización. En primer lugar, siempre les cuento que cuando ingresen un tubo, siempre primero la mirada tiene que ser en la boca, ir a apuntar la pala del video, no mirar la pantalla. Grave error
es mirar la pantalla, porque cuando estoy colocando el tubo es donde lastimo la boca o la lengua, las estructuras lipofaringe, y empieza a sangrar y genero el peor escenario. Fíjense cómo ahí está sangrando un poquitito. Siempre tiene que estar el orificio glótico por arriba. ¿Qué pasó en este video? Vamos a verlo un poquitito, vamos, ¿qué pasó? El error que habíamos cometido en el video es lo siguiente, fíjense. Lo primero que hemos hecho es hiperextender justamente el orificio glótico. Veamos, ¿se acuerdan los orificios traqueales? ¿Qué pasa cuando nosotros hiperextendemos? Se va a producir entonces que se va a mejorar la visualización, pero cuando tratemos de colocar el tubo, no va a poder ingresar como en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar el laringoscopio, dejar caer bien, digamos, la epiglotis, solamente tener la visión solamente de los aritenoides, no ver los orificios, digamos, el orificio Los anillos. de las vocales ni los anillos traqueales. Esto se llama el signo de Kovac, si no tenemos que ver esta situación para poder hacerlo. Y el otro secreto fundamental es que el mandril tiene que tener una angulación de 60 grados. Es decir, para poder yo intubar al paciente con un hiperangulado tengo que tener entre 60 y 70 grados el mandril. En segundo lugar, tengo que no tener, digamos, ver solamente los aritenoides y no tener una hiperextensión del orificio glótico. Y el otro error es que como yo voy a colocar este mandril que tiene esta curva, apenas paso las cuerdas vocales, yo o otro operador tiene que empezar a retirar el mandril, porque si no nosotros podemos generar lesión en la tráquea, lesión en la vía aérea. Este dato, Doc, súper importante. Utilizados, que es el fibro flexible, el fibroendoscopio flexible. ¿Lo vamos a utilizar en qué? Cuando tenemos un paciente con edema de glotis o posible edema de glotis, lo hacemos como diagnóstico. Entramos por nariz, hacemos digamos, una anestesia local o hacemos un poquito de disociación con ketamina y nosotros vemos el diagnóstico. Si tenemos que realizar la vía aérea, nos sirve para justamente hacer el diagnóstico de angioedema, o el tema fundamentalmente en los pacientes quemados, donde vamos a ver la vía aérea y ponemos el diagnóstico. O también en los traumatizados, en cuello, donde podemos hacer el diagnóstico de lesión de tráquea. Aquí ingresamos con el filo flexible, vamos a ver los anillos traqueales, acá vemos que no está quemado, que no hay angedema, y nosotros queremos dejar una vía aérea definitiva. El secreto es llegar hasta las carinas para verlas, y una vez que yo veo las carinas, entonces dejo el tubo, como en este caso, y empiezo a retirar el fibro flexible. Perfecto. Decía, cuando uno utiliza biolaringoscopía, principalmente la biolaringoscopía con rama o con la rama hiperangulada, esto de que uno ingresa, va hasta el fondo, tiene una perfecta visualización de la vía aérea y lo frustrante que es querer pasar el tubo y ver que el tubo va para abajo, va para abajo, va para abajo. Hay que siempre retirar un poquito y por ahí no tener la mejor visualización de la vía aérea, pero van a ver que en tal caso el pasaje del tubo es mucho más sencillo y va directo hacia la laringe. Esto parece una bobada, repito, pero es sumamente importante que justamente no se vean los anillos traqueales de la parte anterior de la tráquea, porque si no va a ser imposible pasar el tubo. A todos los que nos incurrimos en la biolaringoscopía por primera vez, hemos cometido el error de ir muy adentro, tener una visualización hermosa de la vía aérea y creer que eso va a ser lo necesario para poder pasar el tubo, y justamente es lo que va a complicar el pasaje del tubo. Así que en esos casos siempre retirar un poquito, que se vea, como decía el doctor, solo en la parte más superior de la pantalla, la laringe, y esa va a ser la posición perfecta para pasar el tubo, y ahí sí van a ver que el tubo pasa como por una autopista, como quien dice, va súper fácil. Bárbaro, sí, yo por eso les comento algo que es importante, que primero es justamente la pantalla, tener la pantalla, el sector, dividirla en dos partes, la región superior, la parte superior, ver el orificio glótico, la inferior, ver cuando ingresa cuando ingresa el tubo a la pantalla. También, un error que se comete, que yo lo dije antes, es que cuando yo estoy colocando el tubo, tengo que mirar el tubo en la boca, como pasa, y dirigirlo directamente a la punta de la pala. Después que yo lo veo ahí, recién levanto la vista, voy a la pantalla
del video y veo que introduce el tubo. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas lesiones, digamos que cuando uno mira la pantalla porque se entusiasma con la pantalla y cuando coloca el tubo va haciendo diferentes lesiones que sangran y que después dificultan justamente el tema de la visión. Lo otro es tener el mandril adecuado, de 60 grados, porque si uno tiene un palo de hockey tampoco lo va a poder intubar, y como decía Stefano, el de retirar y solamente ver un poquitito los aritenoides, ver un poquitito el orificio solamente, glótico. También hemos visto que en este momento nosotros la bujía, también como decía, tomando un poquito lo de Stefano, es que la bujía la utilizamos, fíjense, para la intubación común, con la laringoscopía curva. Lo importante es lo que dijo Stefano, el de la utilización de la bujía cuando hacemos con la curva recta, la intubación, la utilización de la bujía también con el videolaringoscopio, y cuando todo fracasa y no tenemos que poder oxigenar o ventilar a nuestros pacientes, también lo que estamos haciendo es la cricotomía guiada con una bujía, es decir, la utilizada y acompañada con una bujía. Yo quería ver si había alguna pregunta, Sofi, del público que quiera hacer a través del chat, así hacemos alguna pregunta. Sí, doctor, tenemos preguntas aquí a través del chat. Jorge Armando Morales nos pregunta, ¿cuál sería la respuesta de las preguntas de ambos casos presentados? Bueno. Entonces, en el caso, la pregunta es correcta, queremos saber. Bueno, muy bien. Vamos a ver si yo puedo compartir de nuevo, a ver si puedo compartir la presentación. ¿La están viendo? Esperen. Ahí, está en eso. ¿Están viendo ustedes? Sí, Doc, se ve. Perfecto. Entonces vamos a ir entonces a ver la presentación acá. Entonces, fíjense, estamos en el grado 2. Stefano había dicho muy bien que en este caso, si yo posiciono oído esternón, puedo mejorar y pasar a un grado 1. Si no lo puedo hacer, utilizo la maniobra bimanual, es decir, la manipulación externa de la laringe. Puede ser para acá. Si yo no puedo hacer esto, yo haría dos opciones. Una sería o introducir una bujía por acá, que estoy viendo, siempre pasándolo entre los dos aritenoides, o directamente en forma, un tubo, digamos un tubo orotraqueal, o mandril en 45 grados, es decir, en palo de hockey, lo intentaría colocar por acá. ¿Cuál sería, vos tenés alguna otra idea, Estefano, para poder hacer no. Totalmente de acuerdo. En el caso, otro dato interesante que nosotros lo dijimos para la utilización de la rama recta, pero en los casos en que uno utilice la rama curva, este secreto de apoyar la bujía sobre el ángulo del laringoscopio para que acompañe hasta la laringe, es útil también, sobre todo en aquellos casos que son grado 3A. En el grado 3B eso nos va a chocar contra la epiglotis y va a ser complicado, y en el grado 4 también, pero eso es un buen consejo también en aquellos pacientes en donde la visualización de la glotis no es perfecta y uno está utilizando una bujía tanto con el recto como con el curvo, apoyarse sobre el ángulo ayuda a acompañar bien el trayecto para dirigir la bujía hacia la glotis. Por el resto, nada. La manipulación externa de la laringe siempre, a ver, estas dos cosas, posicionamiento del paciente y manipulación externa de la laringe, que parecen tan simples, y lo son, dicho sea de paso, cambian drásticamente las reglas del juego para la visualización de la vía aérea, así que es pero como básico para un buen manejo de la vía aérea. Perfecto. Lo que les comento ahora con la segunda, que era la segunda pregunta, que era el caso 3, que era el grado 3, nosotros también tenemos que hacer primero, lo que vamos a hacer es poner oído esternón. A lo mejor con oído esternón, reposicionamiento, a lo mejor vemos esto y pasamos al grado 2. Si no, hacemos la maniobra bimanual o manipulado externo de la laringe, también podemos pasar. Si no hacemos esto, lo que yo aconsejo en este caso es utilizar una bujía, digamos, que pase por acá, bien, que es a ciegas, y como decíamos anteriormente, cuando llega a la tráquea, va
a hacer, va a hacer los resaltos, vas a sentir en la bujía los resaltos de los anillos traqueales. ¿A vos se te ocurre algo más? No, por lo pronto me parece que esos, al menos en estos dos casos, son las respuestas Perfecto. a lo que estaban hablando. Lo que puede pasar es que yo estaba pensando recién, es que lo que tengamos es un 3B, es decir, que uno haga todas esas maniobras y esté en 3B, y ahí podría ser utilizar una rama recta para elevar la epiglotis y ver si se puede, digamos, intubar con la elevación de la epiglotis. Un otro consejo, a ver, cuando hablamos de vía aérea dificultosa, creo que esto ya es un concepto de que todos manejamos, hablamos de vía aérea dificultosa anatómica y vía aérea dificultosa fisiológica. En los casos que la vía aérea es una vía aérea fisiológicamente dificultosa, yo, y esto es una recomendación personal, no sé qué es lo que usted piensa, Doc, en donde el paciente corre y el éxito del primer paso pasa a ser Perfecto. una necesidad. Yo recomendaría intentar directamente con la bujía, asegurarnos el éxito en el primer paso y no estar dando vueltas en un intento, que cambiar de rama, que esto, que lo otro. Y ahí sí, a ver, en ese sentido la bujía es un gran aliado para asegurar el éxito en el primer intento. Sí, Sofi, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta de Oliver Bernal, de México. Nos pregunta si podemos comentar algo acerca de la doble oxigenación o la oxigenación apneica en el paciente crítico. Perfecto, muy bien, muy interesante. Un poco lo que hablaba recién Estefano es que esto es lo que nosotros llamamos hoy en día la vía aérea anatómicamente dificultosa. Pero sabemos que está la fisiopatológica. ¿Y cuál es la vía aérea fisiopatológicamente dificultosa? Van a ser lo que nosotros llamamos, y le copiamos a Richard Levitan como también a Scott Weinhardt, que lo que se llaman los tres enemigos de la vía aérea, que es la hipoxemia, la hipotensión y la acidosis. Entonces, ¿cómo hacemos la preoxigenación de un paciente? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es sentar el paciente, porque sentar el paciente baja el diafragma 1 centímetro y eso permite aumentar la capacidad funcional respiratoria entre 800 mililitros a 1 litro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentar. Segundo, le vamos a colocar una cánula nasal. ¿Por qué la cánula nasal? Yo en un paciente que está hipoxémico es el primer paso que le pongo la cánula nasal, porque permite tener la boca despejada y permite, al tener la boca despejada, el paciente cuando exhala puede salir la CO2 y no se va a reinhalar su propia CO2. En segundo, si tiene broncoespasmo, lo puedo pafiar con PAF de beta 2 o hipratropio o le puedo agregar una nebulización. Si yo, ¿cuánto le pongo de litro? En época COVID eran 6 litros porque aerolizaba. En este momento nosotros podemos utilizar 15 litros. Con esos 15 litros de flujo vamos a generar una presión al final de la expiración de 5 o 6 centímetros, que me va a reclutar algunos alvéolos que están colapsados. Bien. Luego el segundo paso, si yo no alcanzo con eso, voy a colocar una máscara con reservorio. Esa también voy a darle 15 litros. Fíjate, cánula nasal, 15 litros, más 15 litros con cánula con reservorio, porque la idea es desplazar el nitrógeno que está en el alvéolo y llenarlo de oxígeno. Para que cuando yo haga la parálisis del paciente pueda tener una saturación más de 95 mayor tiempo. ¿Qué surgió en este momento? Si yo no llegaba a una saturación con cánula nasal o máscara con reservorio, más de 95, surgió Richard Levitan y Scott Weinhardt, solucionaron lo que llaman ellos secuencia de intubación retardada, que yo siempre se las critiqué porque dije no se tiene que llamar secuencia de intubación retardada, se tiene que llamar secuencia de preoxigenación retardada. ¿Por qué? Porque hacemos la oxigenación con la cánula y la máscara durante 3 minutos, no llegamos a saturar más de 95, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle presión positiva. La presión positiva va a ser con una máscara bolsa con PIP, o un CPAP o un BiPAP. Pero acuérdense que el paciente está hipoxémico, hipercámico, y que si yo le coloco eso se lo va a querer sacar. Con lo cual entonces, ¿cómo lo adapto? Con pequeñas dosis de ketamina que lo va a disociar, le va a traer analgesia, esa dosis va a ser de 0,2, 0,3 miligramos kilo, y eso es lo que se denomina secuencia de intubación retardada. ¿Qué pasa si yo ese paciente,
digamos, lo voy a intubar, ya llegué a 95, a ese paciente lo voy a paralizar y le voy a dejar la cánula nasal. ¿Por qué le voy a dejar la cánula nasal durante la apnea? Porque esto ya tiene más de 30 años, los anestesistas lo hacen hace más de 30 años, que lo que hace es lo siguiente: cuando uno está respirando, movimientos respiratorios, nosotros va a ingresar al alvéolo 250 mililitros por minuto de oxígeno. Y va a salir de la sangre hacia el alvéolo 250 mililitros de CO2. ¿Qué pasa cuando estoy apneico? Cuando yo no tengo movimientos respiratorios. Va a seguir ingresando 250 mililitros por minuto de oxígeno, pero va a salir poca CO2, 8, 20 mililitros por minuto. Y se va a generar una diferencia de esos 250 que están ingresando y esos 20 solamente mililitros de CO2 que están egresando, una presión de diferencia negativa. Esa diferencia negativa en el alvéolo va a generar, traer desde la boca hacia el alvéolo, por presión negativa, digamos, oxígeno. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que cuando yo lo paralizo y lo dejo con una cánula nasal con 15 litros, va a permitir ingresar oxígeno y va a mejorar el tiempo de saturación y de oxigenación y de trabajo que tenga una apnea. Sí. ¿Alguna querés aclarar algo más, Estefano? No, a ver, todo lo que nos pueda ayudar Perfecto. y nos dé mayor tiempo de apnea con una buena saturación, bienvenido sea y hay que llevarlo a cabo. Una buena preoxigenación para mantener los alvéolos bien saturados de oxígeno, habiendo lavado el nitrógeno, y la respiración en apnea con una cánula nasal, nos va a mantener el tiempo de saturación por arriba de 95 en por lo menos 4 o 5 minutos. Y eso no solo es bueno para el paciente, sino que también es bueno para el operador. Acuérdense que todo aquello que baje el estrés del operador es un amigo y una ayuda para el manejo de la vía aérea, que es algo que por ahí uno no se habla en el manejo de la vía aérea dificultosa, pero muchas veces el componente, digámosle, psicológico, o los estresores que van de la mano de una vía aérea dificultosa lo hacen incluso más dificultosa. Así que cualquier cosa que nosotros podamos utilizar para darnos más tiempo, para transmitirnos tranquilidad de que el paciente se mantiene en una saturación aceptable durante todo el procedimiento apneico, bienvenido sea. Y realmente funciona, así que esto es un consejo que lo deberían usar de forma sistemática. Nosotros lo usamos de forma sistemática y así nos va bien. Sí, un poco contestando una de las preguntas que vi así al pasar, es que, repitiendo un poco, ¿por qué los llamo los enemigos? Porque si vos tenés hipoxemia y el paciente no lo podés, lo vas a intubar con menos de 95, imagínate una hipoxemia severa, menos de 90, tiene altas posibilidades de hacer una bradicardia extrema, una sistolia y una parada cardíaca cuando lo estás intubando. Y esto se ha visto en muchas series y lamentablemente nos ha pasado. El otro enemigo es la hipotensión. Yo tengo un paciente que está hipotenso, lo tengo que resucitar. Y ahí tengo dos momentos. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? El tiempo que me lo da la saturación. Si yo con estas medidas de preoxigenación puedo saturar más de 95, yo tengo tiempo. Entonces le voy a pasar fluidos, voy a empezar con inotrópicos, noradrenalina, infusión, puedo pasarlo justamente lentamente y tener una TAM más de 65, una sistólica más de 90. Si no tengo tiempo porque el paciente tiene 88, 89 de saturación, nosotros lo que utilizamos push o pequeños bolos de adrenalina o de noradrenalina, en infusión en bolos, para mejorar la tensión arterial. Es decir, que para intubar a un paciente se ha encontrado que disminuye las posibilidades de tener una parada cardíaca si uno lo intuba con una adecuada tensión arterial. Y lo otro también es el índice de shock, porque a lo mejor puede tener parámetros normales, acuérdense, el índice de shock a nosotros nos va a permitir, entonces si tenemos una indicación mayor de 0,8, mayor de 0,8, también tenemos que ser muy cautos, porque puede aparecer cuando le coloques la presión positiva del respirador, que va a generar una presión positiva en el tórax, va a disminuir el retorno venoso, y va a ser una hipotensión, el paciente puede llegar también a producir una hipotensión extrema y parada cardíaca. Y lo último, por los minutos, es que la acidosis, si tengo un paciente que tiene una citosis diabética, ¿sí? Está con 40 frecuencia respiratoria, porque ese driving respiratorio, esa frecuencia respiratoria, le permite lavar CO2. ¿Qué pasa? Yo lo voy a intubar, le pongo parálisis, lo paralizo, en ese momento de apnea va a disminuir severamente el pH, y después lo coloco en respirador con una baja frecuencia,
ese paciente va a tener posibilidades de hacer también una parada cardíaca, una asistolia y una parada cardíaca. Esos serían los 3 enemigos del